Buenos días muchachos, comenzamos con el segundo análisis de este circuito. Esta vez trabajaremos con el método de análisis de tensiones de nodos. Y primero hay que recordar que es un nodo. Un nodo es un punto de unión de dos o más elementos. Nos fijamos, aquí hay un nodo, voy a escribir con rojo, vamos a marcar, aquí tenemos un nodo, ¿cierto? Tenemos un punto de unión, lo vamos a llamar el nodo A. Aquí tengo otro nodo, se llama B. Y tengo un tercer nodo, que es el nodo de tierra. ¿Por qué no se consideran los demás puntos? Porque el nodo tierra conecta toda esta línea que está aquí abajo, que la voy a aquí pintar con rojo. Por lo tanto, no podemos considerar esa línea como un nodo, sino que son todos esos puntos que están conectados a un solo único nodo. Por lo tanto, lo que trata el método de intenciones de nodo es trabajar con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, vamos a tener dos nodos de operación, porque el de tierra es de referencia. Entonces, la primera ecuación tiene que ver con LKC, es decir, ley de Kirchhoff de corriente, que dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Por lo tanto, primero vamos a analizar la ecuación de Kirchhoff de corriente hacia el primer nodo que vamos a llamar A o B. Yo voy a partir hacia A. Entonces, vamos a tener una corriente que va a ir hacia el nodo IR1 y va a llegar al nodo A. Por lo tanto, esta corriente se va a dividir en dos caminos, o sea, IR2 y hacia IR3. Entonces vamos a escribir esa ecuación de nodos. Si escribimos esta ecuación de nodos, 1, A la vamos a llamar, vamos a ver que IR1 es igual a la suma de IR2 más IR3. Simplemente ley de Kirchhoff de corriente. El tema es que tengo que trabajar con la ley de Ohm también. Y en este caso, como estamos trabajando con corriente, la ley de Ohm es I igual a voltaje sobre resistencia. Finalmente, nosotros podemos esto escribirlo como este elemento como la fuente de voltaje E1 menos la tensión que genera el nodo A hacia tierra. Esto va a generar una caída de tensión, una diferencia potencial en la resistencia. Por lo tanto, estos dos voltajes entre la resistencia se restan. Igual. Vamos acá con BA. Aquí lo mismo, la corriente por ley de Ohm va a ser voltaje sobre resistencia, pero aquí también hay una diferencia potencial. El potencial en el punto A y el potencial en el punto tierra. Por lo tanto, esto va a ser BA menos voltaje de tierra sobre R2. Más, y aquí hay un potencial en el punto A, el punto B. Por lo tanto, esto va a ser BA menos B sub B partido R3. Y reemplazamos información ahora. Si reemplazamos información, esto me va a quedar como 12 voltios menos BA partido R1, que es 2 ohm, igual BA menos voltaje de tierra. ¿Cuánto el voltaje o la tensión o el potencial en tierra? 0. Sobre R2, que es 4, más el potencial en A, menos el potencial en B, dividido en R3, 5. Propiedad de fracciones. Como el numerador tiene una operación, lo puedo separar. Solo esto se puede hacer durante el numerador. Entonces esto me va a quedar 12 voltios dividido 2 ohm menos BA partido 2 ohm, igual BA partido 4 ohm más BA partido 5 ohm menos B sub B partido 5. ¿Puedo seguir despejando? 12 voltios
Lo dividido en dos es 6, pero voltaje sobre resistencia es corriente, 6 amperios. Esto que está restando pasa sumando. Finalmente, puedo agrupar todos los elementos y ahora empezamos a hacer la suma de fracciones. Aquí a través de la calculadora puedo hacer esta suma de fracciones. Primero hay que dejar el modo normal, ¿cierto? Un medio, un medio más un cuarto más un quinto. Más un quinto. 19 veinteavos tengo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a recordar algo que se llama conductancia. Si usted no se acuerda de circuitos paralelos, teníamos el concepto de conductancia, que es uno partido resistencia. La conductancia mide facilidad al paso de la corriente y se mide en Siemens, y la resistencia mide dificultad al paso de la corriente y se mide en ohms. Por lo tanto, la ley de Ohm, que es IB sobre R, también se puede escribir como IB por conductancia, ya que uno partido de resistencia es conductancia. Por lo tanto, si escribimos esto, va a quedar como 6 amperes VA y 19 dio 20. Eso yo le hice acá es 0,95 ¿qué? 0,95 Siemens menos voltaje B 1 sobre 5, eso es 0,2 Siemens. Y esta es mi primera ecuación de nodos. Entonces voy a borrar aquí para reescribir mi primera ecuación de nodos. Primera ecuación de nodos. 6 amperios igual voltaje de 0,95 Siemens menos voltaje en el nodo B de 0,2 Siemens. Luego que tenemos esta ecuación, vamos con el nodo B. Vamos a hacer el mismo análisis de corriente, pero ahora vamos en sentido contrario. Y como vamos en sentido contrario, hay unas pequeñas diferencias en el dato. Entonces, ya, vamos a ver quiénes entregan energía o corriente al nodo B. Entonces, la fuente está base allá, IR5, y esta fuente tiene el positivo hacia arriba. Es decir, recuerde que la corriente sale por positivo, es decir, va a ir hacia allá, IR4, y sale IR3. Entonces, para esta ecuación, dice, la suma de las corrientes que entran en un punto es igual a la suma de las que salen. Esa es la ley de Kirchhoff de corriente y no se nos puede olvidar nunca. Por lo tanto, quien entra es IR5, quien entra es IR4, quien sale es IR3.
Entonces, ¿quién aporta ahora? IR5 va a ser el voltaje de la fuente, E3, menos el voltaje del nodo, P sobre R5. Recuerde, si no se acuerda, muchachos, cuando la corriente va de negativo a positivo, la fuente es positiva. Si la corriente va de positivo a negativo, la corriente es negativa. O sea, la fuente es negativa. Más. Estoy recorriendo desde acá, es decir, el potencial que estoy analizando va desde tierra hacia allá. Entonces, va a ser potencial de tierra más, porque voy de negativo a positivo, E2, pero este nodo me va a generar una oposición hacia abajo, va a generar un voltaje entre B y tierra. Por lo tanto, este menos B partido R4. Y tenemos igual. En este caso, voy desde B hacia A. Por lo tanto, aquí el voltaje va a ser potencial de B menos potencial de A sobre R3. Y empezamos a reemplazar. En el primer caso tenemos 15 voltios menos voltaje en el punto B partido 6 ohms. Más. Bueno, ya sabemos que el potencial de tierra es cero, así que lo podemos ignorar. Entonces E2, que es 9 voltios, menos el potencial de B sobre R4, 8. Igual potencial de B menos potencial de A sobre R3. Eso es 5. Y vamos a separar 15 voltios menos voltaje B. Y esto cada uno está dividido por 6 ohms. Aquí tengo más 9 voltios dividido 8 ohms menos potencial de B sobre 8 igual potencial de B dividido en 5 ohms menos potencial de A dividido 5 ohms. Entonces, vamos a ordenar. Esto es corriente y esto es corriente porque es voltaje sobre resistencia. No se lo podemos meter en un solo elemento. 15 dividido 6 más 9 sobre 8. 29 octavos y eso es 3,625 amperios. Si sumamos este y este. Estos y estos que están restando pasan al otro lado sumando. Y si nos fijamos, potencial de A por un quinto, ¿cierto? Más potencial de B y término común, 6, 8 y 5. Un sexto más un octavo más un quinto. Y ahora, lo mismo que hicimos delante, vamos a sacar la conductancia. Y tenemos, vamos a sumar un sexto más un octavo más un quinto. Entonces, vamos allá. Un sexto más un octavo perdón, más un quinto. Se nos da 0,491666, aproximadamente 0,492 Siemens. Entonces, tengo mi segunda ecuación de corriente. O sea, y es de nodos, además, ¿cierto? 3,625 amperios igual
menos BA 0,2 Siemens más voltaje en B 0,492 Siemens. Y empezamos a resolver. ¿Cuál va a ser el método de resolución? Puede ser Kramer, puede ser lo que usted quiera, eh, puede ser eliminación. eh, si usted no quiere meterse tanto en el álgebra, tendría que hacer Kramer. ¿Ya? Si usted si usted quiere meterse en el álgebra, que le quedaría sustitución o le quedaría eliminación. ¿Ya? Como acá no nos vamos a calentar tanto la cabeza, vamos a ocupar Kramer. ¿Ya? Como este número es con decimales y yo voy a trabajar entero, lo voy a guardar en un dato. ¿Ya? Y lo guardamos en la letra A. Así, Shift, esto, A. Y eso son los 0,491. Entonces vamos a tener una matriz, esta vez, de conductancias. Y esta matriz de conductancias A, que la vamos a llamar, se va a construir por un elemento de 2 por 2, que es 0,95, menos 0,2, menos 0,2 y 0,492. Ya. En el caso de la 2 por 2, la verdad es bastante sencilla, es multiplicar el primero con el último y la multiplicación cruzada. ¿Ya? Pero si usted no lo quiere hacer, vuelvo a explicar cómo ocupar la determinante de una matriz en una calculadora Casio. Vamos al modo matriz, le ponemos nombre a la matriz A y buscamos qué matriz. Vamos a ir a la opción 5, que es la de 2 por 2. Entonces anotamos 0,95 igual menos 0,2 igual menos 0,2 igual. Y los 0,492, como quiero ocupar todos los decimales, lo guardé en la letra A. Entonces, igual. Listo. Una vez que tengo la matriz, la borro. Shift 4, la opción determinante que es 7, y vamos a buscar la matriz, que aquí sería la matriz A. 3. Y eso nos da que esto es 0,427 aprox. La determinante es 0,427. Ya vamos por la matriz voltaje en el nodo A. Va a ser también una matriz de 2 por 2, pero ahora vamos a cambiar la primera fila por los valores de los corrientes, que sería 6 amperios y 3,625. Es decir, 6, 3,625 menos 0,2, 0,492. Por lo tanto, ahora la determinante del voltaje en el nodo. Entonces, de nuevo, modo matriz, matriz A, de 2 por 2, y vamos a cambiar la información de la primera columna. 6 y abajo 3,625. Entonces, lo mismo, borro la matriz, la borramos, y ahora Shift 4 para la opción determinante y buscamos la matriz. Y esta era la matriz A, por lo tanto la determinante en el voltaje del nodo B es 3,675. Voltaje en el nodo B, matriz de 2 por 2. Ahora cambiamos la parte de atrás, 0,95 menos 0,2, y aquí va a ser 6 y 3,625. La determinante del voltaje B. Lo mismo, de nuevo, vamos a ir al modo de matriz. Bueno, aquí una de 2 por 2. Y vamos a cambiar los primeros dos datos, que sería menos 0,90, o sea, 0,95, no sé por qué le puse menos acá. Era positivo. 0,95 entonces
6 menos 0,2 y 3,625. Y borramos de nuevo shift determinante y buscamos la matriz que sería la matriz A. Y sería esto 4,64375. ¿Ya? Yo voy a ocupar todo este decimal, así que voy a calcular de nuevo ese determinante, muchachos. Así que para guardarla, que no me acuerdo cuánto era el número, por lo tanto vamos aquí al modo matriz, la de 5, y esto era acá menos 0,2, acá era, esto era la letra A, ¿de acuerdo? Y era menos 0,2 también. Entonces borramos shift 4, 7 y tenemos la determinante que sería shift 4, la matriz 41,96, ¿ya? Esto es lo mismo que 41 sobre 96. Bien. Quiero valores, la verdad, lo más exacto, así que por eso que quiero trabajar con todos los decimales. Ya, vamos con el voltaje en el nodo A, muy parecido al método de Mayas. Entonces, esto va a ser la determinante de voltaje en el nodo A sobre la determinante de conductancias. Por lo tanto, esto sería 41 sobre 96, perdón, me equivoqué, 3,675 dividido 41 sobre 96, que era los 0,427. Entonces, voy a tener 3,675 dividido 41 sobre 96. Y eso nos da que el voltaje en el nodo aproximadamente es 8,605 voltios. Esos 8,605 voltios los mediría usted entre el nodo A y el nodo de tierra. Y en el caso del nodo B, el voltaje que hay en toda la rama de B hacia tierra sería esto, 4,64375 dividido esto que era lo mismo que 41 sobre 96. Entonces, el mismo procedimiento sería 4, vamos a ver, 4,64375 dividido los 41 dividido 96. Voltaje en el nodo B es aproximadamente 10,873. Es decir, entre B y tierra tengo aproximadamente 10,873 voltios. Con esto ya puedo sacar todas las corrientes, muchachos. Ya que tengo los nodos, yo sabía las ecuaciones de las corrientes. Y nosotros habíamos dicho que en IR1 era el voltaje en el nodo de la fuente, 12 voltios, menos el voltaje del nodo A. El nodo A es 8,605 voltios. Eso dividido R1, los dos. Entonces, por IR1 voy a tener 12 menos 8,605 dividido 2. 1,6975, ¿cierto? Eso usted lo podría aproximar como 1,698 amperes, ¿ya? Y este valor debería ser muy similar a lo que usted calculó por el método de Mayas, y R2, y hacer el voltaje del nodo A sobre la resistencia, es decir, 8,605 voltios dividido 4. Entonces eso va a ser 8,605 dividido 4.
y esa corriente es 2,151. Y R3. Esto era la diferencia de potencial entre A y B, es decir, en A era 8,605 voltios menos en B quiere decir que es 10,873 voltios partido R3. Y R3 es 5. Entonces va a ser 8,605 menos 10,873 y eso lo dividimos por 5. Esa corriente por R3 menos 0,454 si lo redondeamos. Es decir, al ser negativo, nosotros íbamos diciendo que iba para allá, va en dirección opuesta. Y R4, habíamos dicho que entraba al nodo, por lo tanto era el voltaje de la fuente, 9 volt menos el voltaje del nodo B, 10,873 voltios. Y eso lo restamos lo dividimos por la resistencia R4, que es 8. Entonces 9 menos 10,873 y lo dividimos por 8. Menos 0,234 amperios. Y al ser negativo, en vez de entrar hacia el nodo, quiere decir que sale de él. Y finalmente IR5, que va a ser el voltaje de la fuente, 15 voltios, menos el voltaje del nodo B, que es 873 voltios, dividido por 6. Entonces, 15 menos 10,873 dividido 6 nos da un valor de 0,688 amperes. Y finalmente tenemos todas las corrientes, muchachos. Así que espero que les sirva este método. Es un método que los puede ayudar con cálculo, análisis y así que vamos allá.